Una buena noticia, ¿no? Es decir, los jueces en los Estados Unidos están haciendo su papel. Yo me enlazo con el consultor jurídico de la Cancillería, Alejandro Celorio. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, doctor. Qué gusto saludarlo con estas magníficas noticias que recibimos el día de ayer. Empecemos con esta demanda que presentaron en 2021 contra empresas fabricantes y distribuidoras de armas. Ahora, en este caso, piden una reconciliación. Habíamos platicado ya hace algunos meses sobre el particular. O sea, se pide una reconsideración de lo que determinó efectivamente el juez. La Corte de Apelaciones, entonces, pide una revisión del mismo. ¿Por qué no le cuenta a la audiencia que nos ve en todo el país cuáles son las implicaciones de esta decisión? Claro que sí, pues el día de ayer la Corte de Apelaciones del Primer Circuito, conformada por 3 jueces, deciden por unanimidad que el juez de primera instancia, que había desechado la demanda bajo el argumento que las empresas demandadas gozaban de inmunidad. Hay que recordar que en Estados Unidos existe una ley que les otorga inmunidad procesal contra demandas civiles a estas empresas. Por eso vemos que las víctimas de los tiroteos que son tan recurrentes en los Estados Unidos no logran avanzar en sus demandas civiles por daños. México lo logra con esta decisión. Dice la Corte de Apelaciones que si bien la ley de inmunidades aplica a este caso, la excepción que invocó el gobierno de México le permite que ahora continúe el juicio en el fondo. ¿Y cuál es esa excepción? Eso es uno de los puntos más relevantes de esta decisión y de este momento histórico, porque es inédito que un gobierno extranjero demande a la industria de las armas y es mucho más inédito que una Corte Federal le permita a un gobierno extranjero que avance el litigio. Esta excepción establece que si las empresas ayudan e instigan a la comisión de un delito, no son inmunes. ¿Y qué quiere decir esto? Que la Corte de Apelaciones valida el señalamiento que el gobierno de México hizo en su demanda, de que estas empresas saben quiénes son sus usuarios finales y el uso final de sus armas en México, y no hacen algo para evitarlo o para remediarlo. Se pone la misma Corte de Apelaciones un ejemplo. Imagínense que el productor sabe que determinado distribuidor en la frontera de sus armas le vende a prestanombres y que ese prestanombre se lo entrega al crimen organizado. Y este productor no solo lo evita, sino le sigue enviando armas a esa tienda en la frontera. Y peor aún, quizás diseñe sus armas o modifique el poder de fuego o la ligereza del producto, sabiendo cuál es el gusto o cuáles son las necesidades de sus consumidores ilícitos en México. Esto que dice la Corte de Apelaciones es precisamente nuestra señal. Nosotros no queremos que se dejen de vender armas en los Estados Unidos. Esto no es una demanda contra la segunda enmienda o su derecho de portación y consumo de armas. Es una práctica comercial negligente. Exacto. Era el argumento, ¿no? Exacto. Es una práctica negligente de que tendrían que hacer algo para evitar que su producto, que está diseñado para matar, herir y lastimar, pues no cause daños fuera de las fronteras de los Estados Unidos. Una gran victoria de México, de las personas mexicanas, por supuesto, no solo por sus implicaciones legales que ahora nos permitirán iniciar ya el juicio en el fondo. Hay algunos escollos que tenemos que superar. Seguramente las demandadas pedirán una revisión a la misma Corte de Apelaciones o podrán recurrir a la Suprema Corte de los Estados Unidos. Ya estamos preparados en esos escenarios, pero cuando inicie el juicio ya en el fondo, podremos conocer en la etapa de producción de evidencia qué tanto sabían las empresas demandadas de que sus productos están en México. Y si sabían, ¿por qué no hicieron algo para remediarlo? Y mejor aún, ¿qué tanto han modificado sus prácticas comerciales en el sentido del diseño de armas? ¿A dónde las envían a la frontera? Es decir, si hay un consumo grande de sus armas en la frontera con Tamaulipas, si han incrementado el envío de esas armas sabiendo que hay consumidores en México, criminales y consumidores ilícitos. ¿Por qué son ilícitos? Porque en México no pueden portar esas armas y no las pueden comprar. Una gran victoria para México, repito, que confirma que la diplomacia mexicana está cerca de las personas. Esta es una acción diplomática, jurídica, pero en realidad lo que busca es
devolverle la seguridad a las personas mexicanas que tanto hemos sufrido por la violencia. Es una demanda civil, yo creo que es creativa la forma en que se despliega la diplomacia, porque no solamente es quejarnos o señalar, sino hacer algo. Oiga, cuénteme una cosa, ¿hay alguna, además del curso de la digamos, la parte jurídica, alguna mesa de negociación o de plática con las empresas que reconocieran, por ejemplo, que con la tecnología disponible es fácil tener GPS? O sea, no es tan difícil con todos los elementos tecnológicos que hay hoy, un arma o casi cualquier otro objeto, poderlo rastrear, ¿no? Tener todo el ciclo vital de las armas. Consultor. No tenemos una mesa, desafortunadamente. Tenemos una segunda demanda, que su audiencia inicial será el 22 de febrero en Tucson, Arizona. Esta segunda demanda es contra 5 empresas. Relataba yo que fabricantes y después tiendas en la frontera. Ahora estamos demandando estas 5 empresas. ¿Qué podría suceder en un escenario positivo? Que la industria de las armas, con esta decisión y con los resultados de la siguiente demanda en Tucson, se den cuenta que es mejor hacer cambios que gastar en un litigio que va a tomar tiempo, en el que seguramente México resultará victorioso. Porque la etapa de producción de evidencia, eso va a ser determinante. Sucedió en litigios contra la industria tabacalera, por ejemplo, donde buscaron llegar a un arreglo porque era tal la magnitud de los señalamientos y de las pruebas que existían en el juicio que la industria tabacalera decidió modificar sus prácticas comerciales. Somos optimistas y esperaríamos que la industria de las armas, en lugar de mantenerse en esa necedad de seguir lucrando con el dolor de las personas, busque hacer modificaciones que no resultarían tan difíciles, doctor. Usted lo decía, la tecnología está en sus manos. Es una industria muy poderosa económicamente. Bien podría realizar cambios para que sus armas se utilicen para actividades recreativas, que es lo que permite la ley estadounidense. Oiga, que digan de qué lado están. Esa es una noticia. Ayer celebramos también que hay jueces en los Estados Unidos, van a quitar el alambre de púas, ¿no? En el caso del Río Bravo, hay ahí también un elemento importante, pues como de reconducción, ya no le diré a una lógica compasiva, pero una mínima lógica humana de gestión de una frontera. Consultor. Efectivamente, le damos seguimiento puntual a los desarrollos en las cortes estadounidenses en el tema de instalación de infraestructura de control fronterizo en la frontera. En este caso, es una batalla legal de la Federación Estadounidense, el gobierno federal, y una estatal. Texas, dice Texas, yo quiero proteger mi territorio con alambre de púas, con boyas, y el gobierno federal dice, eso no te toca a ti, me toca a mí. Y aquí lo relevante es que México confía en las cortes estadounidenses, reconoce el Estado de Derecho en los Estados Unidos y por eso recurrimos. Por ahí algún crítico decía que México se está sometiendo a las cortes estadounidenses. No es así. Estamos aprovechando el sistema jurídico estadounidense para resaltar en el tema de armas y en el tema de la infraestructura de control fronterizo, púas y boyas. Lo que estamos haciendo es apoyar los argumentos del gobierno de los Estados Unidos con un elemento adicional. Estas alambre de púas y las boyas ponen en riesgo la vida y la seguridad física de las personas migrantes. Eso es inhumano y nosotros consideramos que no hay necesidad de establecer esas medidas. Hay otras, como por ejemplo invertir en el desarrollo para tratar de que los flujos migratorios puedan reducirse. O digamos, barreras no agresivas o no pongan en riesgo la vida de la gente así. Finalmente le pregunto, porque no entendí bien lo que dijo el secretario de la Defensa y la canciller en la reunión que tuvieron el viernes sobre armas exclusivas del ejército, en este caso norteamericano, que estarían entrando a México. Ken Salazar dijo que no estaba enterado necesariamente de ese asunto. ¿Y cuál es el tema, consultor? A lo largo de los últimos años ha habido señalamientos, información de que algunas, no solo armas, sino municiones. Hablamos, en Estados Unidos no existe una ley de armas de uso exclusivo del ejército, sino son armas que utilizan las Fuerzas Armadas estadounidenses. Y en el intercambio regular con el gobierno de los Estados Unidos hemos compartido esta información para que se realicen las investigaciones conducentes. Y no es un señalamiento al gobierno de los Estados Unidos en el sentido de que algo mal está pasando con sus Fuerzas Armadas. Muy al contrario, pues algo mal está pasando con el comercio negligente de armas, que quizás un civil logró allegarse de municiones y de armas que utiliza el ejército estadounidense y después las están traficando a México. Ese es el tema. Que tenemos que colaborar ambos gobiernos para evitar que el comercio civil o entre particulares nos afecte.
Muy bien. Pues, consultor, le agradezco muchísimo el enlace esta mañana.